Esto que voy a platicar es mi imagen personal del 2 de octubre. Yo sí estuve ahí y muchos que han hablado del movimiento o escrito sobre el 2 de octubre no estuvieron exactamente ese día. Y aunque dicen muchas cosas muy verdaderas, hay muchas fantasías y exageraciones y apreciaciones para mí completamente equivocadas. Otra cosa, ¿eh? No sé cuántas manifestaciones llevan ya para que, como dice un libro, 2 de octubre no se olvida. Ya dije que no es el solo 2 de octubre, ¿eh? Es todo el movimiento, todo. Y es una cosa muy compleja todo este movimiento. Pero muchos han vivido del movimiento. Le han sacado provecho. Muchos se colocaron, tal vez, porque desde que empezó el movimiento iban a eso. Había uno de ellos, no digo el nombre todavía, lo voy a decir, que él confesaba que era muy pobre. Porque su papá, miembro del Partido Comunista, constantemente participaba en huelgas y lo corrían de las fábricas. Y ellos vivían en la mayor de las pobrezas, él, sus hermanas y sus hermanos. Y quería colocarse y se colocó. Ya sabrán quién es. Está en la cúpula del poder desde hace años y no ha bajado. No me fui a colocar. Creí que estaba haciendo una revolución de importancia mundial. Creí. Y muchos, muchísimos, los que he mencionado, que fueron mis amigos personales, Marcelino Perillo Valls, el Búho, Tomás Cervantes, Cabeza de Vaca. Ya diré nombres de ellos en la próxima grabación, porque merecen ser recordados por lo menos. Porque lucharon con toda su alma, con todo su corazón y de una forma muy sincera. No eran trepadores sociales. Y otros sí lo fueron. Yo fui al mitin, llegué un poco tarde. Repito, yo era activista. En 68 fui activista, nada más. No fue, me concreté en brigadas y en labores de concientización en las colonias, en muchas colonias aledañas y en brigadas al pueblo. Iba llegando al mitin que se había anunciado desde un acto anterior en la explanada de Cebú, porque habían pasado los combates que mencioné ya, que eran todas las escuelas y preparatorias, en todas, en secundarias, en provocacionales, en todas, pero especialmente en Prepa 9, en Boca 7, en la unidad profesional de Zacatenco y en el casco de Santo Tomás. Y habíamos dicho que del mitin iba a salir una marcha para ir a sacar a los gorilas de las escuelas tomadas. Esto ya era una declaración absolutamente aventurada, aventurera, preocupante. Casi, acabando de decirla, rectificaron los que estaban ahí y concluyeron que nada más iba a ser mitin. Así que, ojo, la represión no es porque crean que vamos a ir a buscar sacar al ejército del casco. Ya saben, estábamos infiltrados. Había muchas personas pagadas que se disfrazaban como estudiantes
Y otros eran estudiantes que servían como polizontes, como espías, como soplones, como sapos, dirían los narcos. Yo iba llegando al mitin, que ya estaba. No me acuerdo, era una mujer. Creo que era Mirtocleia, pero no me acuerdo bien. No me acuerdo bien. Cuando llegó el ejército, marchando, en forma ordenada, no disparando, por magna voces, ordenaron que zafáramos la plaza y que nos retiráramos. En eso estábamos cuando pasaban al lado mío unos jóvenes, con pelo corto y muy atléticos, subiendo a las escaleras de Chihuahua. El mitin era en el tercer piso. Y me hicieron raro el pelo. Nosotros traíamos muchos el pelo largo, yo traía el pelo largo. No era hippie, pero traía el pelo largo. Y estos lo traían corto. Pero además, subían muy atlético. Y no hablo mal de mis compañeros, pero no hacen ejercicio los carambas. Cuando volvamos a clases, yo me pongo a hacer que hagan ejercicio. Mi grupo, voy a poner un grupo que se llama CAPA, Comité de Acción Política y Académica de la Facultad de Filosofía y Letras contra los Porros. Yo siempre he hecho ejercicio. Y siempre había practicado contra mi querer, tal vez, pues la violencia, porque yo fui un niño desde la primaria, muy acosado, muy presionado. Me pusieron un hombre, un gran doctor, oculista, que después por un tiempo breve sería casi mi suegro, el doctor Grau, el papá que ya no es rector, y papá de una dama, ya dije, maravillosa, llamada Virginia Graue Vigres, que vivió conmigo, no se acuerdo si 3 o 4 meses. Ese hombre me había puesto un parche en este ojo y lentes, de chiquito a mí de 5 años, porque tenía, me dijo, ambliopía, ojo flojo. Este ojo no ve y no ve. No vio nunca. Me quitaron los lentes. Me decían, abuelito, 4 ojos. Y me decían, pirata. Y yo me peleaba. Me peleaba todos los días. Mi mamá cuando daba atenciones a la directora, al director, a las maestras para que me perdonaran. Y muchos me fregaban, pero yo fregaba a otros. Y además así aprendí. Y luego yo cuando empezó el movimiento, yo ya tenía desde 65, 64, estudiando en una escuela maravillosa, la Botokukai, una escuela de artes marciales, con un dios del karate, Hiroshi Matsura Kamo, dios del mundo, 10º dan, de veras. Ahí conocí a Katsuyoshi, ahí conocí a Kanazawa, ahí conocí a Fujimochi, ahí conocí a Tabata, tricampeón del mundo. Ahí conocí a Luis Lau, mi compadre, y a mi compadre Eleno Huerta, un gran maestro. Y bueno, yo siempre he practicado deportes, pero mis compañeros estaban muy guangochones y caminaban despacio, no mucho, y estos se veían atléticos y el pelo corto. Tuve un presentimiento. Y entonces oí un balazo. Un balazo y ubico un hombre, un militar, el que estaba al frente de todos los soldados, hincaba la rodilla en el suelo, le habían pegado a él. ¿En dónde? Fíjese bien, en una nalga. ¿Quién se lo pegó? Los que estaban arriba ya empezaron a tirar. Imposible. Alguien comprometido para quitarle el mando y desconectarlo y que desarmara lo que es, pues, un auténtico. Quitaban el mando
a el hombre que había dirigido los desalojos en la Universidad de Morelia, en la Universidad de Puebla, en la Universidad de Veracruz, en la Universidad de Tabasco, en la Universidad de Sonora, el experto en desalojos estudiantiles, que todos había hecho incruentos. Había golpes, golpizas y detenciones, pero no había asesinatos, no había muertes. Le quitaban el mando. Y yo veía que salían balas de los jóvenes que estaban precisamente entrando ya a confundirse entre los que estaban en el mitin de Chihuahua. Como si los que estaban dirigiendo el mitin estuvieran disparándole a la gente, a los soldados. Y es cuando ocurrió algo que dijo Perelló y que fue criticadísimo, y yo lo reclamé porque yo lo vi. Disparaban al aire, todos los soldados que venían eran balas de salva las primeras. Traían balas de salva para amedrentar y para hacer que se desbaratara todo. Las cambiaron por balas de veras. ¿Está claro esto? Quiero que lo tengan muy claro. Yo salí corriendo desde que vi los jóvenes subiendo las escaleras y pasé por la iglesia, me fui por el corredor que daba a entonces, se llamaba Relaciones Exteriores, ahora creo que se llama Museo 2 de Octubre, creo que sí. Y ahí, una muchacha estaba así, como en catatonia, completamente así paralizada. Jalé y la arrastré tras de mí. Cuando volteé, había un montón de gente que venía corre y corre tras de mí, siguiéndome como si yo fuera el conductor de todos ellos, cuando de repente apareció un soldado con su rifle embrazado frente a mí. Me quedé parado, paralizado de miedo. El soldado estaba tan asustado como yo. Volteó atrás, no vio a nadie y nos dijo, pasamos. Pasé la calle, solté a la muchacha, no sé qué sería de ella. Y entonces vi que ya estaba la balacera en todo su fuerza. Salían manos de las ventanas del Chihuahua sobre todo. Algunas con guante blanco en la mano. Y otras que vi muy mal, pero las vi con un pañuelo. O sea, que hubo quien metió a un grupo, al margen de todo, con guante blanco y otros con un pañuelo para identificarse entre ellos. Pero para crear un mare magnum. Algo, una cosa espantosa, terrible. Me sentí muy mal. Me sentí muy mal de estar yo a salvo y no estar ahí con todos mis compañeros. Y quise entrar de nuevo. Me gritó la gente y un hombre gordo, muy grande, me agarró y me abrazó y me dijo, ¿qué va a hacer, muchacho? No sea pendejo, ¿a qué se mete? Pues en parte la pendejeada y en parte la agarrada y en parte los gritos de las mujeres que me decían que me calmara. Bajó la adrenalina y tuve que ver con llanto en los ojos cómo empezaba a caer gente. Yo no estuve directamente, pero lo veía así de la acera a una cuadra de distancia. Y me dicen que los comportamientos de los soldados eran equívocos. Algunos masacraban. Unos tiraban hacia arriba tratando de cazar a los que le estaban tirando desde el tercer piso del Chihuahua. Y otros empezaban a tirar a la gente que corría para todos lados. Los comportamientos eran diferentes. Algunos soldados le atacaban a la gente y otros no, para nada. Dicen que hubo una balacera otra vez, mucho más noche. Yo me fui. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué tan brutal forma de represión al pueblo?
¿Por qué los medios, ya lo sabemos, televisivos y impresos, no dijeron nada más que le echaron la culpa a los agitadores? ¿Por qué nadie, ni después intelectuales que había, no protestaron? ¿Por qué? ¿Y por qué no reprimieron con tanta brutalidad? Miren, el edificio Chihuahua es parte de una unidad estudiantil, habitacional, que está rodeada de otros edificios: el Nuevo León, el San Luis, el Tamaulipas, el 2 de abril, el Guerrero, el 20 de noviembre, el 16 de septiembre, el Aguascalientes, de lujo, por cierto, ese. En todos lados había simpatía de la gente para el movimiento. Y ese mitin que se hizo ese día era como el séptimo, octavo, noveno de muchos mítines que ahí se había hecho. Ahí estaba la Boca 7, la joya de las vocacionales del Politécnico. Y esa gente era zona tomada por el movimiento estudiantil. Eran simpatizantes abiertamente nosotros, pero además, ya decir que yo no me en brigadas. Yo he ido a Santa María, a San Rafael, a la Merced, a Valbuena, a la Vallejo, a la Candelaria, a la Popotra. A esas colonias habíamos ido a repartir no solo propaganda, sino a intimar con las familias, a que nos hablaran sus problemas. Ya platiqué que las asambleas de las vocacionales, sobre todo de las preparatorias, eran mixtas. El pueblo acudía. Éramos cajas de resonancia del pueblo. Yo creo que se asustaron. Ustedes Barrios, seguramente, Echeverría y Echeverría de Suardaz, se asustaron. Y como ya faltaban días para las Olimpiadas, entonces había que mostrar otra imagen. Sin embargo, aquí había periodistas y prensa extranjera. Mucha prensa extranjera ya, avanzada de la fiesta olímpica. Y algunos de ellos fueron una italiana guapísima, por cierto, Oriana Fallaci, que fue herida levemente, pero provocó un escándalo mundial. El gobierno mexicano asesina a su pueblo, punto. A 8 columnas en la prensa italiana. Que vaya, que sabe ser escandaloso cuando quiere. Aquí los medios, como siempre, callados, cómplices, copartícipes de todo. Pero eso fue una de las acciones de las que no quería González Casanova. Lo que no quería Madrazo, el padre de los moretones, de los madrazos pintados actuales. Lo que no quería la gente más consciente de México. Y esto, el 2 de octubre, tuvo consecuencias totalmente inmanejables ya por el gobierno. Desde entonces perdió el gobierno a la población del Distrito Federal. Desde entonces se aliviaron heridas. Los muertos no se olvidaron. Quedaron sembrados en la tumba intranquila del futuro. Ahí. Y por eso el DF ha sido, es y va a seguir siendo todavía anti-PRI, anti-PAN, anti-sistema, de una forma u otra. Por eso se nos reprimió. Sí creyeron que estábamos por hacer la revolución. ¿Qué pasó después, enseguida, de 68? Vamos a hacer próximas grabaciones para que vean cómo quedó el movimiento estudiantil, qué gentes estuvieron presos, cómo se comportaron en la cárcel de Lecumberri, qué les pasó cuando las huelgas de hambre, qué les pasó cuando les mandaron a los comandos, a los peores criminales, a que los golpearan, y qué pasó con el movimiento estudiantil,
que llegó al 10 de junio. A intentar rescatar las calles, porque las calles son de nosotros. Son de todos, son del pueblo. No son únicamente para legitimar acciones ilegitimables del gobierno. Gracias a todos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Que